Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la increíble Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no vamos a desvelar los secretos de su reciente viaje a Milán, secretos que, créanme, los dejarán sin aliento. ¿Se imaginan a Demet paseando por las elegantes calles de Milán, descubriendo sus rincones ocultos y viviendo experiencias únicas? Pues de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que no se ha contado, de esos pequeños detalles que hacen que un viaje sea verdaderamente inolvidable. Así que si son fanáticos de Demet, si aman Italia, o si simplemente les gusta dejarse inspirar por las aventuras de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo este glamour y misterio, no se olviden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. Milán, la capital de la moda y el diseño, un lugar donde la historia se entrelaza con la modernidad de una manera deslumbrante. ¿Y quién mejor que Demet Özdemir para capturar la esencia de esta ciudad tan especial? Si bien es cierto que las redes sociales nos han dado algunas pinceladas de su paso por Milán, hoy vamos a ir más allá. Vamos a investigar, a juntar las piezas y a revelar esos detalles que quizás se nos escaparon, esos momentos que la prensa no capturó o que Demet prefirió mantener en la intimidad, pero que nos dan una idea mucho más profunda de su experiencia. Imagínense, por ejemplo, ¿dónde se hospedó? No estoy hablando de un hotel cualquiera, estoy hablando de esos lugares con encanto, quizás un boutique hotel con vistas espectaculares al Duomo, o tal vez un apartamento de lujo con un diseño de vanguardia, fiel al espíritu milanés. Podríamos estar hablando de un lugar que no solo ofrece comodidad, sino que también le brindó esa atmósfera de exclusividad y privacidad que una estrella de su calibre necesita. Y no solo eso, pensemos en su agenda. Si bien sabemos que la moda es una parte intrínseca de Milán, y es muy probable que haya asistido a algún desfile o evento exclusivo, ¿qué más hizo? ¿Se dedicó a explorar la gastronomía local? Milán es un paraíso para los amantes de la buena comida. Podríamos estar hablando de cenas íntimas en restaurantes con estrellas Michelin, probando platos tradicionales como el risotto alla milanese o la cotoletta alla milanese, o tal vez descubriendo joyas ocultas en barrios menos turísticos. Esos trattorias familiares donde el sabor auténtico se respira en cada rincón. ¿Se imaginan a Demet disfrutando de un gelato artesanal mientras pasea por los Navigli al atardecer? Esas son las imágenes que queremos evocar. Y hablando de paseos, ¿qué tal su ruta turística? Más allá de los icónicos puntos de interés como la Catedral de Milán, la Galleria Vittorio Emanuele II, o el Teatro alla Scala, que estoy seguro visitó, ¿hubo algún lugar secreto que la cautivara? Tal vez se perdió por las calles del distrito de Brera, conocido por su atmósfera bohemia y sus galerías de arte, o quizás encontró inspiración en los jardines de Villa Necchi Campiglio, un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Es posible que haya buscado rincones menos conocidos, esos lugares que solo los locales saben apreciar, donde la verdadera alma de Milán se manifiesta. Quizás se topó con una librería antigua llena de tesoros, o descubrió un patio escondido adornado con flores y esculturas. Estas son las experiencias que marcan la diferencia en un viaje, las que te permiten conectar de verdad con un lugar. Y en el caso de Demet con su ojo artístico y su sensibilidad, no me extrañaría que haya buscado precisamente eso, esos detalles que enriquecen el espíritu. Además, es muy probable que su viaje haya tenido un componente de compras, y es Milán, después de todo. Más allá de las grandes marcas de lujo en la vía Monte Napoleone, ¿habrá buscado piezas únicas en tiendas de diseñadores emergentes o mercados vintage? Milán tiene una escena de moda alternativa muy interesante que a menudo pasa desapercibida para el gran público. Podría haber encontrado prendas exclusivas que solo ella podría lucir, o quizás algún accesorio artesanal que se convierta en su próximo talismán. Y no nos olvidemos de su estilo personal. ¿Cómo adaptó Demet su guardarropa a la sofisticación milanesa? ¿Optó por looks clásicos y elegantes, o se atrevió con algo más vanguardista? Cada elección de vestuario nos cuenta una historia, y estoy seguro de que sus outfits en Milán debieron ser dignos de admirar. Pero volvamos a los secretos. ¿Qué hay de las personas que conoció? En un viaje así,
es común cruzarse N otras personalidades, amigos, o incluso encuentros fortuitos que enriquecen la experiencia. Tuvo la oportunidad de reunirse con algún diseñador, artista o colega de profesión. Milán es un imán para la creatividad, y es muy probable que Demet haya aprovechado para expandir su red de contactos o simplemente para disfrutar de la compañía de personas con intereses similares. Quizás compartió un café con algún creador de tendencias, o tuvo una conversación inspiradora en un evento de networking. Esos son los momentos que, aunque no se muestren públicamente, dejan una huella imborrable. Ahora, pensemos en la parte más personal del viaje. ¿Hubo algún momento de reflexión o descubrimiento propio? A veces, alejarse de la rutina y sumergirse en una nueva cultura nos permite vernos a nosotros mismos desde una perspectiva diferente. Quizás un paseo solitario por el Parque Sempione le brindó la oportunidad de poner en orden sus pensamientos, o la visita a una iglesia antigua le inspiró una nueva forma de ver la vida. Los viajes son oportunidades para el crecimiento personal, y no dudo de que Demet, como cualquier ser humano, haya experimentado momentos de introspección y aprendizaje en su aventura milanesa. Y para los más curiosos, ¿qué hay de su experiencia culinaria más allá de lo obvio? ¿Se atrevió a probar alguna especialidad menos conocida? Quizás descubrió un nuevo café favorito donde disfrutaba de mañanas tranquilas con un espresso perfecto, o encontró un puesto de comida callejera que se convirtió en su secreto mejor guardado para un almuerzo rápido y delicioso. La auténtica experiencia de viaje a menudo se encuentra en esos pequeños detalles, en los sabores que te sorprenden y en los lugares que te hacen sentir como un local. Además, es importante recordar que Milán no es solo moda. Es arte, es historia, es arquitectura. ¿Visitó algún museo o galería de arte que la haya marcado especialmente? Quizás se detuvo a admirar las obras de Caravaggio en la Pinacoteca de Brera, o quedó fascinada por la arquitectura moderna del distrito de Porta Nuova. Cada rincón de Milán guarda historias y belleza, y estoy seguro de que Demet supo apreciar la riqueza cultural de la ciudad. Y si hablamos de entretenimiento, ¿participó en alguna experiencia nocturna única? Milán tiene una vida nocturna vibrante, desde bares de cócteles elegantes hasta clubes de música en vivo. Tal vez asistió a un concierto, disfrutó de un espectáculo de jazz, o simplemente compartió una copa con amigos en un rooftop bar con vistas panorámicas de la ciudad. Esas noches milanesas, llenas de energía y sofisticación, son parte de la experiencia que uno no olvida. En definitiva, el viaje de Demet Özdemir a Milán seguramente fue mucho más que una simple visita turística. Fue una inmersión en la cultura, la moda, la gastronomía y la vida de una ciudad que enamora. Los secretos que les hemos revelado, o al menos insinuado, son esos pequeños detalles que construyen una experiencia auténtica y memorable. Desde los posibles rincones escondidos que exploró, hasta las delicias culinarias que probó, pasando por los encuentros personales y los momentos de descubrimiento, cada elemento contribuye a pintar un cuadro más completo de su aventura milanesa. Hemos viajado juntos a través de la elegancia de Milán, imaginando a Demet Özdemir disfrutando de lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer. Hemos explorado las posibilidades de su alojamiento, sus experiencias gastronómicas, sus posibles descubrimientos artísticos y sus momentos más personales. Espero que este recorrido virtual les haya transportado y les haya dejado con la boca abierta, como prometimos al principio. Estos son los tipos de historias que nos encantan desvelar, esas que van más allá de lo superficial y nos permiten conectar de una manera más profunda con las personas y los lugares. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y especulaciones con ustedes. Hemos intentado darles una idea de los secretos que podrían haber marcado el viaje de Demet Özdemir a Milán, secretos que la dejan sin aliento y que, sinceramente, a nosotros también. Agradecemos enormemente su compañía y su tiempo. Si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de estas pinceladas de la vida de Demet en Milán, no duden en dejarnos un comentario abajo. Nos encantaría saber qué les pareció, qué otros secretos creen que podría haber descubierto, o si ustedes han tenido alguna experiencia similar en Milán. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animamos una vez más a que le den un gran me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y seguidores, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.